Sí, déjenme compartir pantalla por si acaso. Podemos resolver ejercicios del deber, de la guía. ¿Ya tienen un deber? Sí, ya tenemos la guía 2. La tarjeta. Sí, si quieren, pasen. El ejercicio que se envía es de la guía. Espérate, ya espérate. Ya, resolvemos resolvemos uno de la guía. Déjenme. ¿Ya me enviaste el ejercicio? Simón, ya te lo envié. Justamente ahorita. Ya lo reviso. Ejercicio 11. Incluso creo que ya lo hice. Déjame ver un momento. Creo que lo tengo hecho. Sí lo tengo hecho. A ver, ¿perdón? Yo te envié. Ya lo enviaste. Sí. Ya. Ahora mismo. Déjame copiar el ejercicio y pegarlo para poder resolverlo. Un momento para copiar y pegar. Cuatro ejercicios. A ver. El ejercicio número 11. Ya, si se dan cuenta, algunos de estos ejercicios ya los hicimos en las ayudantías. De hecho, la mayoría. Déjenme buscar el que... Déjenme buscar... Ya, es el 11. Ay, no. No lo copio. Creo que es esto de aquí. Ya, esto de aquí. Ejercicio número 11. Ya. Un momento, déjenme copiar el ejercicio. A ver si hace. Ya. Ahora sí, ya les comparto pantalla. Compartir. Ventana. Aquí. Compartir ventana. Ya. Ahí pueden ver la pizarra, ¿no? Yes. Chévere. Entonces, este es el ejercicio que quieren resolver. A ver. ¿Qué me piden? Me pedía mediante transformaciones de fuentes, reducciones de fuentes y aplicando condiciones redundantes. Se solicita. No copié el enunciado. Bueno, ahí está el enunciado. No se ve nada. No se ve. Sí, ahora no se ve nada. No se ve. No se está compartiendo, creo. Ventana, whiteboard. Ya, ahora sí pueden verlo, ¿no? Hola. Ahorita sí se ve. Ya, chévere. Me pide determinar el valor de B sub 0 y la potencia suministrada consumida por la fuente controlada 3BX. Ya, para eso, para determinar B sub 0, tengo que analizar el circuito, determinar cuál es el voltaje aquí, y luego para determinar la potencia consumida suministrada por esta fuente, tengo que encontrar este voltaje, ¿verdad? El voltaje en estas terminales con esta polaridad, BF. Ya, listo. Entonces, primero, vamos a aplicar condiciones redundantes.
Lo primero en lo que nos fijamos es en este ramal de aquí, en estas mallitas de aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa en estas mallitas de aquí? Aquí se encuentra un voltaje que es de vital importancia para el ejercicio, ¿verdad? El Vx, ¿ya? Porque de este voltaje Vx dependen los valores de, qué sé yo, de la fuente de aquí controlada. Ya, aquí está el Vx. Entonces tengo que encontrar primero cuánto vale este Vx. Como está en paralelo con una fuente, aquí está el positivo y aquí está el negativo. El positivo de la fuente tiene que estar tocando el positivo de la resistencia. Aquí, más. El negativo de la fuente está tocando el negativo de la resistencia, menos. Como son igualitos las polaridades, entonces yo directamente digo que Vx es igual a el voltaje de la fuente. ¿Ya? Si la polaridad de Vx estuviese al revés, esto sería menos 12. ¿Ya? Creo que hasta ahí no tienen ninguna duda. Es lo que ya hemos visto. Listo. Luego me doy cuenta de una cosa. ¿Qué pasa si yo transformo esta fuente? ¿Ya? Esta fuente la transformo. Y me quedaría una fuente de voltaje en serie con la resistencia, ¿verdad? Que al final se va a terminar sumando con esta fuente de voltaje de aquí. Me va a quedar 14, ¿no? Hasta ahí todavía has llegado, ¿no? Ya, lo que pasa es que este circuito está aislado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este circuito está en paralelo con un cortocircuito. Ya, esta fuente con esta resistencia están en paralelo con un cortocircuito. Ya. Entonces, básicamente, toda la corriente que sale de esta fuente va a pasar por la resistencia, va a pasar por aquí, y va a volver a pasar por aquí por el cortocircuito, no se va a dividir, va a volver a pasar por aquí y va a volver a la fuente. ¿Ya? Es un ciclo. Ese circuito solo se proporciona energía a sí mismo, no proporciona energía al resto. A lo de acá no le proporciona energía. Por lo tanto, yo puedo directamente omitirlo. ¿Ya? Simplemente ese circuito me sirve para sacar el valor de Bx y ya de ahí directamente lo puedo borrar. Lo omito. Lo puedo omitir, lo quito de mi circuito y hago como que no está. Obviamente sabiendo cuánto vale Bx. ¿Ya? Listo. Entonces me queda hasta ahora me queda solo eso. Ya, nada más. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Yo puedo transformar esto que está aquí, ¿verdad? Esta resistencia en paralelo con esta fuente las puedo transformar a una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿verdad? Lo voy a hacer. Para hacerlo me fijo en cuánto vale la corriente de esta fuente, vale 2 amperios. Entonces la fuente de voltaje va a ser 2 amperios, ya va a estar aquí, en serie con la resistencia, más menos 2 amperios por un ohmio, ¿verdad? Es la corriente por la resistencia, sería 2 voltios, ¿verdad? Kenneth, Dime. una preguntita rápida. Siempre cuando Sí. tenemos así valores que dependen de fuentes de voltaje o de corriente, tenemos que para saber como que el Vx o el Y, no debemos modificar al inicio nada del circuito, sino que trabajar como esté así y ver cuánto es el valor de Vx en el inicio del todo. Porque ahorita Sí, me vino, ahorita se me vino la duda de que como la fuente de corriente la hiciste fuente de voltaje y luego lo sumaste y sería 14. Me pregunté si Bx también sería 14 en ese de ahí. no, en la transformación el Vx se pierde. Ya, ya. Ya, listo. Sí, siempre traten de sacar eso antes de transformar, de hacer algún cambio que afecte a la resistencia. ¿Ya? El valor numérico de la resistencia se mantuvo, pero los valores de corriente y voltaje que pasan a través de ella no se mantienen al hacer la transformación. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Fue una buena pregunta. Ya, entonces ya transformé esto de aquí. Puedo hacer lo mismo con estas dos de aquí. Entonces, voy a hacer lo mismo y me va a quedar esto. Más, menos, esto es 2 por 1, ¿verdad? La corriente por la resistencia. 2 por 1 me da 2. Y ahora voy a borrar esta fuente, como que la desconecto porque ya tengo el equivalente. Ya, ahora sí. De hasta ahí ya reduce bastante, ¿no? Ya, lo que pasa es que ahora esta fuente de aquí está redundante, ¿verdad? ¿Por qué está redundante? Porque está en serie con una fuente de corriente. A mí lo que me importa es la corriente que va a pasar por aquí, ¿ya? Que es la misma que la que me define la fuente. No me importa, la fuente de voltaje no me afecta en nada la corriente que va a pasar por este ramal, ¿verdad? Y es más, eh, yo podría ver todo esto
todo este conjunto de aquí como una sola fuente de corriente. Y el valor de la corriente de esa fuente es el valor 3Bx. ¿Ya? Si se dan cuenta, si yo lo veo como una sola fuente de corriente, no me influye en nada esa fuente de 37 voltios. ¿Ya? Por eso es que yo digo que está redundante. O bueno, al menos así lo veo yo. ¿Ya? Pues Entonces yo esto no lo quito. entendí. ¿Podrías A explicarlo? ver. Sí, mira. Tú puedes ver todo esto de aquí. Todo el conjunto de las dos fuentes lo puedes ver como si fuese una sola fuente de corriente. ¿Ya? Esto de aquí es una sola fuente de corriente. Ya, bueno, controlada en este caso. ¿Ya? ¿Y de qué depende ese valor de corriente? Solo de esta ecuación, de esta expresión, 3Bx. ¿Ya? En algún momento en esta expresión me aparece el voltaje de esta fuente de voltaje. En ningún momento, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo asumir que esta fuente de voltaje está redundante. ¿Ahí te quedó claro? Sí, ahora sí. Ya, chévere. Entonces, dicho eso, bueno, al menos así yo veo los elementos redundantes. Si ustedes no lo ven así, lo ven de otra forma y se les hace más fácil así, no hay problema con eso. ¿Ya? Pero ¿por qué es redundante en sí? Porque está en serie con la fuente de corriente. ¿Ya? Es redundante desde el punto de vista del análisis de las corrientes. ¿Ya? Si yo quisiese saber cuál es el voltaje entre estos terminales, ahí ya no es redundante, porque es el voltaje de esta fuente más o menos el voltaje de esta fuente. Ahí sí me voy a entender. Sí. Ya, chévere. Como estoy haciendo un análisis en sí de corrientes, ahí sí me resulta redundante la fuente de voltaje. Entonces me resulta redundante, hago como que no está, ¿verdad? Pongo un pedazo de cable. Ya. Y ahora, esto de aquí, estas dos fuentes de voltaje están en serie. Estas dos resistencias también están en serie, ¿verdad? Porque a través de ellas pasa la misma corriente. Obviamente, es un solo ramal. Todo esto es un solo ramal. Por ahí, obviamente, tiene que pasar la misma corriente. En ningún momento se va a partir. Llegando a este punto y a este punto se parten, pero en puntos intermedios no. Ya, entonces, como están en serie, las voy a sumar. Y como las voy a sumar, me va a quedar una sola resistencia y una sola fuente. ¿Ya? Entonces, básicamente me va a quedar esto. Déjenme ver si puedo copiar el circuito. Lo voy a dibujar ahí mismo para no tener que volver a dibujarlo. Ya. Listo. Entonces, voy a sumar las resistencias. Como todas dos valían un ohmio, me va a quedar una resistencia de 2 ohmios. ¿Ya? Voy a sumar las fuentes. Como las dos valían 2 voltios cada una y tenían la misma polaridad, ¿verdad? Aquí estaba el más y aquí estaba el menos y lo mismo acá, más menos. Entonces se suman y me da 4 voltios. Listo. Llegados a este punto, yo sé que esto de aquí, este conjunto en serie, yo lo puedo transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Ya, entonces básicamente esto de aquí, todo esto de aquí me va a quedar algo así. Me va a quedar como una resistencia, ¿verdad? La misma resistencia de 2 ohmios, la resistencia se conserva, el valor numérico. Me va a quedar la nueva fuente de corriente con la flechita apuntando hacia el más de la fuente de voltaje. Ya estamos yendo un poquito rápido porque se supone que esto ya lo hemos hecho, ¿no? Y me va a quedar aquí otra fuente de voltaje controlada. La fuente de voltaje controlada que tenía. 3Bx. ¿Cuál va a ser el valor de la corriente de esta fuente? Sería el voltaje de la fuente de voltaje original dividido para la resistencia que estaba en serie. 4 sobre 2 me da 2. 2 amperios. Ya, ahora, ¿qué pasa? Pasa que este valor Bx ya lo conocemos, ¿verdad? Lo sacamos al inicio, valía 12. Entonces este 3Bx no es más que 3 por 12, que me da 36, si no me equivoco. Y lo que yo hacía para resolver estos ejercicios es que yo decía, ah, bueno, esta fuente de aquí es una fuente de voltaje, es una fuente de corriente común y corriente, ¿ya? Bueno, la voy a asumir como si fuese una fuente de corriente independiente. ¿Ya? La voy a asumir así porque ya conozco su valor de corriente. Ya no digo que es dependiente de algún valor Bx, ¿verdad? Ya la voy a asumir así y como estas dos fuentes de corriente independientes, entre comillas, están en paralelo, las voy a sumar su corriente. Ya, eso es lo que yo hacía. Entonces me quedaba aquí una fuente, la resistencia de 2 ohmios y aquí me quedaba una fuente. ¿Ya? Me quedaba una fuente aquí de 2 amperios. Perdón, de 2 amperios. Sí, sería 2 amperios más 36 amperios, ¿no? 2 más 36. Y eso me da 38 amperios.
38 amperios. Listo. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Luego, lo que yo hacía era volver a transformar esto, porque ya no me conviene tanto tener una fuente de corriente, me conviene mejor tener una fuente de voltaje. Entonces vuelvo a transformar esto y esto me quedaba la misma resistencia de 2 ohmios, pero ahora me quedaba una fuente de voltaje. Ya. Esto me da 38 por 2, la corriente por la resistencia, ¿verdad? 38 por 2 me da 76 si no me equivoco. 76 voltios. Ya. Y básicamente esa es la reducción de todo este ramal. Ya, entonces voy a tratar de dibujarlo acá. A ver si me queda chévere. Entonces me queda aquí una fuente de voltaje. Más menos 12. Una resistencia. Una resistencia de 2 ohmios, ¿verdad? Como no he tocado nada en esta parte del circuito, este voltaje V sub 0 no se ha manipulado, ¿ya? No he tocado nada aquí, ¿ya? Solo he aplicado condiciones redundantes, pero en otros lados. Aquí está una fuente, negro. Aquí tengo yo una fuente. Tengo yo una fuente de 2 amperios, si no me equivoco. De 2. Aquí tengo una resistencia. Una resistencia de 6 ohmios. Voy a poner todo lo que no he modificado todavía. Puede que por ahí esté alguna cosa redundante, pero no lo he modificado todavía. Tengo 2 y 2 y. Ya no voy a poner el ramal que borré. Y voy a poner el equivalente del otro ramal, ¿no? Aquí estaba aterrizado, si no me equivoco. Ya listo. Y aquí voy a poner la resistencia de 2 ohmios en serie con la fuente de 36 voltios. Perdón, de 76 voltios. De 76 voltios. Listo. Ahora, una vez hecho esto, yo aquí ya apliqué prácticamente todas las condiciones redundantes que podía. Una cosita más. La corriente Y que me mencionan está aquí. Ya, esta es la corriente Y que me mencionan. Si no me equivoco. Sí, aquí está, la corriente Y. Ya, esa corriente Y no es más que la corriente de 2 amperios que sale de la fuente, ¿verdad? Porque esta corriente sale de aquí, pasa por aquí a través de este ramal, es la única que pasa, y como tienen el mismo sentido, se puede deducir por lógica que Y es igual a 2 amperios. Y es igual a 2 amperios. ¿Listo? Problema menos. Entonces, esta fuente de aquí ya no le voy a poner 2 y, directamente le voy a poner su valor numérico, ya es una constante. Ya, entonces sería 2 por 2 y. 2 por y, sería 2 por 2, sería 4 amperios. 4 amperios. Ya, ahora. ¿Qué más podría hacer yo aquí? Lo que podría hacer es una ley de voltajes de Kirchhoff. Podría hacer mallas. No sé si no les dejan aplicar mallas, pero aquí podría hacer mallas. Podría aplicar una mallita aquí y 1. Una mallita acá y 2. Y una mallita acá. Un momento. Que se va a reducir esto bastante. Denme un ratito. Y 3. Listo. Porque si se dan cuenta, aquí tengo una super malla triple. ¿Por qué? Tengo esta fuente de corriente que me está uniendo a esta malla I1 y 2 y al mismo tiempo tengo esta fuente de corriente que me está uniendo la malla I3 con la malla I2. ¿Ya? Es básicamente una supermalla de 3 mallitas. ¿Ya? La supermalla de la supermalla. Entonces, lo que voy a hacer aquí es súper sencillo. Básicamente, voy a hacer esto de determinar determinar las ecuaciones según las fuentes de corriente primero, ¿ya? Vamos a hacer el análisis de la supermalla. Perdón, estaba quedando, ahora sí. De la supermalla, conformadas por la mallita I1, la mallita I2
y la mallita I3. Ya. Pero para la primera fuente. Para la primera fuente, es esto de aquí, ¿verdad? Dibujo la fuente, le pongo su flechita, le pongo su valor numérico, que ya conozco, 4A, 4 amperios, y pregunto, ya, me fijo, ¿qué corrientes están pasando a través de ella? Está pasando la corriente I1, así, I1, y la corriente I2 está subiendo. ¿Ya? Entonces, el valor numérico de la fuente, que es la corriente total a través de ese ramal, va a ser igual a la corriente que tiene el mismo sentido menos la corriente que tiene el sentido opuesto. Un momento. Ah, están poniendo los nombres ya. Chévere. Y esta es mi primera ecuación. Ya, ecuación número 1. La siguiente ecuación. Para la siguiente ecuación me tengo que fijar otra vez en la otra fuente de corriente. Ya, me tengo que fijar en la otra fuente de corriente ahora. Bueno, está un poquito mejor. Pongo su flechita. Si mal no recuerdo, vale 2 amperios. Ya, la de acá. Y me fijo qué corrientes están pasando a través de ella. La corriente I2 otra vez está subiendo. Y la corriente I3 está bajando. Entonces, por lo tanto, la corriente total sobre el ramal, que tiene el sentido de la flechita de la fuente y que tiene el valor de 2 amperios, siempre el valor de la fuente, 2 es igual a la corriente que tiene el mismo sentido, la de I3. I3 menos I2. Esta es mi segunda ecuación. ¿Ya? Tengo mi segunda ecuación. Ahora, la siguiente ecuación de la supermalla. Yo voy a hacer, miren, ya no lo vamos a ver como lo vimos anteriormente, vamos a verlo como una ley de voltaje de Kirchhoff, porque parece que resulta confuso lo de que tiene que analizar cada malla por separado y todo eso. Ya, vamos a decir esto, vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí, en este ramal, todo este ramal. ¿Ya? Y si yo digo que voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff ahí, estoy diciendo que voy a ignorar este ramal, voy a ignorar este ramal, ¿ya? Y este ramal. Si se dan cuenta, todos los ramales que estoy ignorando son aquellos ramales en donde no hay fuentes de corriente, ¿ya? Porque esos ramales ya los analicé. Y el que voy a analizar es el que no tengo en ningún momento ninguna fuente de corriente, ¿ya? Entonces, voy a dibujar este circuito, voy a dibujar este ramal que tomé, lo voy a dibujar solito, ¿ya? Sin dibujar los ramales ignorados, ¿ya? Esto básicamente va a ser una mallita auxiliar. En esta mallita auxiliar no necesariamente está pasando la misma corriente por todos los elementos. Simplemente la estoy poniendo para ejemplificar cuál es la ley de voltaje de Kirchhoff que yo voy a hacer. Ya, es como en los ejercicios de la primera tarea. Yo dibujaba una mallita auxiliar para ver hasta dónde voy a hacer la suma de voltajes. Ya, más o menos así. Aquí tenía la de 2. Aquí tenía la de 76. Más o menos 76. Ya, esta es la mallita en la que yo voy a trabajar. Ya, lo que pasa, me fijo en qué corrientes están pasando a través de cada una. ¿Y cómo voy a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff? La ley de voltajes de Kirchhoff la voy a hacer, qué sé yo, así, en este sentido. Como sea. ¿Ya? La ley de voltajes de Kirchhoff voy a hacerla en este sentido. Voy a polarizar todas las resistencias en ese sentido, ¿ya? Más, menos y más, menos. Ya. Ahora me voy a fijar en qué corrientes pasan a través de cada resistencia. ¿Cómo me fijo en eso? Pues tengo que poner las corrientes de acuerdo a cómo están en este circuito de aquí. ¿Ya? Si se dan cuenta, por la resistencia de 4 ohmios, ¿cuál corriente está pasando? Solo está pasando I1. ¿Ya? Solo está pasando I1. Ya, listo. Por la resistencia de 2 ohmios, solo está pasando I3, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, es esta de aquí. Ya, solo está pasando I3. Listo. Por la resistencia de 2 ohmios de acá abajo, solo está pasando I2, ¿verdad? Está pasando I2 así. Ya, listo. Ya, entonces, al hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, la voy a escribir aquí, ya, la ley de voltaje de Kirchhoff. En ningún momento I1, ni I2, ni I3 son iguales, a menos que me salga eso en la respuesta. Esto es solo una mallita auxiliar, ¿ya? Entonces, voy a hacer primero la suma de los voltajes de las fuentes. Sería el voltaje de la fuente, de la resistencia, pero el voltaje de la resistencia de 4 ohmios, más el voltaje de la resistencia de 2 ohmios, ¿ya? Más el otro voltaje de la resistencia de 2 ohmios, ya lo voy a llamar V2', igual a, no tengo más resistencias, el voltaje de las fuentes. Me muevo en el sentido de la ley de voltaje de Kirchhoff.
Entro por menos, salgo por más, entonces lo pongo positivo su voltaje. Voy a la siguiente fuente, entro por más, salgo por menos, entonces lo pongo negativo su voltaje. Menos 76. Ya. Listo. Ahora voy a analizar cuánto valen este B4, B1, B2 y B2'. ¿Ya? Si se dan cuenta, para B4, yo tengo que la corriente que atraviesa esa resistencia de 4 ohmios está entrando por el más y saliendo por el menos. Entonces simplemente es I1 por 4. ¿Verdad? No hay que poner ningún signo negativo porque la corriente de malla está entrando por el más y saliendo por el menos. Lo que a mí me conviene. ¿Verdad? Para no agregar signos negativos. Para B2, la corriente I3 está entrando por el más y saliendo por el menos. Lo mismo. Entonces es I3 por 2. Si hubiese alguna corriente en sentido opuesto, tendría que ponerle I3 menos la corriente en sentido opuesto y todo eso multiplicado por 2. ¿Ya? Pero en este caso no hay. La de acá, la corriente también está entrando por más y saliendo por menos. Entonces B2' vendría a ser igual a I2 por 2. Y listo. Ahora voy a reemplazar esto acá. Y me queda 4 veces I1. 4 veces I1 más 2 veces I2 más 2 veces I3. Ya. Puede que así les resulte un poco más fácil hacer la forma simplificada del método de mallas. ¿Ya? La otra forma puede resultar un poquito confusa. Entonces esto me daría menos 64, si no me equivoco. 66 menos 2, sí. Menos 64, si no me equivoco. Menos 64 voltios. ¿Ya? Y aquí tengo mi tercera ecuación. Listo. Con 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Voy a ponerlas aquí. Mi segunda ecuación. Y mi primera ecuación. Mi primera ecuación. Ya, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Armo mi matriz, lo meto en la calculadora de sistemas de ecuaciones. No me ocupo de eso, ¿verdad? Eso ya es materia de álgebra. O pueden utilizar otros métodos que ya les enseñaron en álgebra también para resolver este tipo de ejercicios. ¿Ya? Pero lo importante es que no se compliquen tanto con estos sistemas de ecuaciones, porque esto no se evalúa. Pueden usar MATLAB. Ya, y estas corrientes me salen. Primero, la primera me sale menos 10.5. Menos 10.5 amperios. La segunda me sale menos 6.5 amperios. Menos 6.5 amperios. Y la última me sale menos 4.5 amperios. Menos 4.5 amperios. La I3. ¿Ya? Listo, ya tuve mis corrientes de malla. Lo que pasa es que con las corrientes de malla, ¿yo qué puedo hallar? Ya puedo hallar B sub 0, ¿verdad? Porque B sub 0, ¿qué corriente está pasando por la resistencia en la que está definida B sub 0? I3, ¿verdad? I3 está pasando así. ¿Ya? Entonces, yo en base a la corriente de malla voy a sacar una ecuación para B0. ¿Ya? Voy a sacarla aquí abajo. Voy a dibujar abajo B0 para no rayar aquí. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí 100. Por lo tanto, ¿ya? Dado que la resistencia de 2 ohmios está así, ¿verdad? 2 ohmios, y aquí está definido B0, y aquí está el menos, y aquí está el más, yo tengo la corriente de malla que pasaba por ahí, que es I3, pasando en este sentido, ¿ya? I3 pasa así, ¿verdad? Entra por el negativo y sale por el positivo. ¿Qué pasa? Que la expresión del voltaje B sub 0 me va a quedar, como está entrando por el menos y saliendo por el más, yo tengo que agregar un signo negativo al inicio de la ecuación. Y ahí pongo la corriente por la resistencia. I3 por 2. Menos I3 por 2. ¿Ya? Listo. Y esto no es nada más que menos, ¿cuánto vale I3? Menos 4.5 por 2. Y esto es igual a 9 voltios. ¿Ya está? Ese es el voltaje B sub 0. Ahora, para la potencia consumida por la fuente, ya, eso sí va a ser un problema un poquito más grande, pero no es tanta cosa. A ver, para la potencia consumida por la fuente, lo que puedes hacer es hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Ouch. A ver, ¿qué te pedían? Potencia consumida por qué fuente.
No me acuerdo. La potencia consumida por la fuente controlada 3Bx. Ya, a ver. Para la potencia consumida por esa fuente controlada. A ver, tenemos que volver a este circuito de aquí. Ya, a este circuito de aquí. Pero tenemos que volver a este circuito ya sin quitar esta fuente de aquí. ¿Por qué? Es lo que les decía hace rato. Cuando nosotros estamos hablando en función de las corrientes, solo estamos analizando las corrientes, esta fuente ahí sí está redundante. Pero ahora, como vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje, la subida de voltaje o caída de voltaje de esta fuente sí me importa. ¿Ya? Porque voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? ¿Algo no quedó claro ahí? Bueno, voy a suponer que sí. Voy a suponer que todo quedó claro. A ver. Ay. Ahora. Ay. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Tengo I2. 36 menos 6.5. Ya, a ver. Ahora, si me fijo en este circuito de aquí, ¿qué tengo? Tengo la corriente de malla I1, ¿verdad? Porque aquí está la mismo que me quedaba en el circuito ya reducido. ¿Verdad? Aquí tengo la corriente de malla I1. Sigo teniendo la corriente de malla I3, pero aquí también tengo la corriente de malla I2, porque esta mallita también me quedaba. Pero ahora tengo esta mallita extra. Pero si se dan cuenta, la corriente de esta mallita extra es la corriente 3Bx, ¿verdad? Que valía 36 amperios. Aquí está. Entonces aquí tengo la corriente de 36 amperios. 36 amperios. Listo. Yo voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff solo en este ramal. ¿Ya? Voy a sacar este ramal y lo voy a dibujar para que lo vean. Ya, este ramal me quedaría así. Me quedaría así. La resistencia de 2 ohmios, la fuente de 4 voltios, listo, la fuente de 37 voltios, bueno, lo veo como una batería, y la fuente, bueno, yo la pongo, la puse así como una fuente independiente. Pero vamos a dibujarla como es, por si acaso se le ocurre a algún profesor bajarles puntos por eso. Ya, 3Bx, que ya sabemos que vale 36. Esto solo es un circuito auxiliar que yo uso para ver la ley de voltajes de Kirchhoff que voy a hacer. ¿Ya? A ver, ¿en qué sentido la voy a hacer? Hagámosla en este sentido. Sí, en ese sentido. Ya, en este sentido voy a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. Si se dan cuenta, solo tengo una resistencia. Ya, me voy a fijar en el circuito original, ¿qué corrientes están pasando a través de esta resistencia? Estaba pasando la de 36 amperios, que pasaba así, ¿verdad? Bajaba por la resistencia, la de 36 amperios. ¿Y cuál otra estaba pasando? Estaba bajando también I2, si se dan cuenta. Si ven el sentido de I2, también está bajando. Ya, entonces, I2 también está bajando. Listo, tengo I2. Ya. Voy a polarizar la resistencia según el sentido que yo tomé para mi ley de voltajes de Kirchhoff. Según el sentido que yo tomé, voy así, entonces entro por más y salgo por menos. Ya. Entonces, mi ley de voltajes de Kirchhoff me queda básicamente esto. Aquí voy a poner el más y el menos del voltaje de la fuente. Lo voy a llamar, qué sé yo, B36. B36. Bueno, no se ve tan feo. Ya. Listo. Como voy primero por los voltajes de la fuente, luego me fijo en los de la resistencia. Entonces voy por menos, voy por menos, salgo por más. Entonces el voltaje de la fuente es positivo, ¿verdad? En las fuentes es positivo cuando se va así. Ya. Voy por más, entro por más, salgo por el menos de esta fuente. Entonces le pongo menos 37. ¿Verdad? Luego voy a la siguiente fuente. Entro por más, salgo por menos, lo mismo. Entonces le pongo menos 4. Igual a... Ahora sí lo de las resistencias. Entro por más, salgo por menos, entonces pongo B2 positivo. ¿Ya? Ahora voy a analizar el B2. Ya lo vimos, ¿verdad? B2 es esto de aquí. La resistencia de 2 ohmios por la que está pasando, por la que tiene esta polaridad, el voltaje B2,
¿ya? El voltaje B2 tiene esta polaridad y por ella están pasando las corrientes de 36 amperios, así del más al menos, 36 amperios del más al menos, y también está pasando la corriente I2, que también está yendo del más al menos. Entonces el voltaje B2 sería igual a la corriente que está en el mismo sentido, ya que entra por el más y sale por el menos. 36 más I2 por 2. Este sería el voltaje B2. ¿Ya? Recordemos que I2 vale menos 6.5 por si acaso. Entonces B2 me queda igual a 36 menos 6.5 por 2. ¿Ya? Y B2 me va a quedar, no sé cuánto queda, 36 menos 6.5 es 29.5 por 2. 29.5 por 2, vamos a sacarlo con la calculadora. 29.5 por 2, me queda 59 voltios. 59 voltios. Ya, listo. Ahora, no, ahora es cuestión de simplemente reemplazar el B2, ¿verdad? Voy a copiar esta expresión hasta aquí. Darle acá abajo. Por lo tanto, esta expresión me queda esto, igual a 59 voltios. Ya, si tienen alguna duda me avisan. 59 voltios. De aquí despejo B36 y me queda que B36 o el voltaje de la fuente controlada es, si no me equivoco, 100 voltios. Sí, porque esto más 4, 63, más 37, 100. 100 voltios. Entonces, la potencia de la fuente controlada, de la fuente 3Bx, ¿verdad? Sería su voltaje, el voltaje de esa fuente, que es B36, por la corriente de la fuente, que tiene el valor 3Bx, ¿verdad? Porque es una fuente controlada. ¿Ya? Sabemos que el voltaje es 100 y la corriente es 3 por 12, ¿verdad? 3 por 12, 36, ¿no? Entonces esto me da 3600 vatios. 3600 vatios. Listo. Y esa es la potencia de la fuente. ¿Alguna duda? Si se dan cuenta, solo es aplicar lo que hemos visto hasta ahora. No hemos hecho nada nuevo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No. Bueno. Vamos a Pero se ve hacer... más pequeña en la pantalla, ¿por qué? Es porque estoy reduciendo el tamaño de la pantalla para poder ver Ah, ya, ya. el... Sí, sí, no hay problema. Ya. Aún estoy muy Vamos. seguro de la redundancia del comienzo. ¿Cuál redundancia? La de, ¿La de aquí? la de 37. Ya, Antes de... mira. Sí, Ya, sí. mira. Es porque nosotros al principio solo nos estábamos fijando en cuál era la corriente que salía de todo este ramal, ¿ya? De todo este pedacito de aquí. Ya, la corriente que sale solo está definida por esta fuente de corriente, que es la que manda cuando de corriente se habla, ¿ya? Esta fuente de voltaje no me influye en cuál es la corriente que sale de este ramal. Por eso está redundante, ¿ya? Lo que pasa es que en el siguiente paso, cuando yo analizaba el voltaje, porque yo hice una ley de voltaje de Kirchhoff aquí, ¿verdad? Hice una ley de voltaje de Kirchhoff, y en esa ley de voltaje de Kirchhoff sí me influye el voltaje de la fuente, porque ya no estoy analizando corriente, sino voltaje. ¿Sí me voy a entender? Ahí te quedó un poquito más claro. Sí, o sea que si yo tuviese una fuente de corriente en paralelo a una fuente de voltaje, podría eliminar la fuente de corriente como redundancia. Sí, sí, si estás haciendo una ley de voltaje de Kirchhoff. Si vas a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff y aquí tú tienes esta fuente de corriente, ya, si tú vas a hacer esto de aquí, ya, ahí sí puedes eliminarla, porque puedes obviarla, como que si no estuviese, porque tú vas a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff y a ti nomás te importa el voltaje, y ya sabes cuál es el voltaje aquí. ¿Sí me voy a entender? Ok, sí. Chévere. Esto lo ves más con la práctica, por si acaso. ¿No? Ya, dicho eso, miren, vamos a hacer un último ejercicio que quería hacer porque es algo... voy a intentar.
¿Dónde está? Creo que es este de aquí. O es el mismo que estaba de lado, ¿no? Ya, es este de aquí. Quiero hacer este ejercicio porque esto es algo muy importante. A ver, miren. Este tipo de ejercicios es muy común que los tomen en los exámenes, porque es algo, digamos que se ve un poquito más relacionado a lo que van a ver ustedes en la realidad. Ya son ejercicios en los que te piden determinar el equivalente de Thevenin y Norton en un circuito. ¿Ya? Ya te dan el circuito, te dicen los terminales en los cuales quieren el equivalente de Thevenin y Norton. Dicen, este terminal es AB, ¿no? Ya, lo que pasa es que sucede algo muy curioso con estos circuitos. ¿Alguien lo puede ver? ¿Qué pasa con ese circuito? ¿Qué pasa? Una de las variables de lo de Thevenin y Norton en realidad bueno, tiene un valor directo que nosotros podemos deducir. Ya, lo que pasa es que, si se dan cuenta, en todo este circuito no hay ninguna fuente independiente, ¿ya? Y por lo tanto, si no hay ninguna fuente independiente, nosotros decimos que el circuito no está energizado, ¿ya? Si no está energizado, ¿ya? Si no tiene energía porque no tiene ninguna fuente independiente, básicamente nosotros podemos deducir, bueno, nosotros podemos decir directamente, ya, ustedes ponen, no está energizado, nosotros podemos decir directamente que el voltaje de Thevenin visto en esos terminales es 0 voltios. Y por lo tanto, la corriente de Norton, y también la corriente de Norton vista en esos terminales también es 0 amperios. ¿Ya? Eso es cuando un circuito no está energizado, ¿ya? Entonces, de aquí nosotros no podemos decir que la resistencia de Thevenin es 0, por si acaso, ¿ya? Solo podemos decir que el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton son 0 porque el circuito no está energizado. O sea, que este circuito, si yo le conecto una carga aquí, perdón, ahí, una carga aquí, ¿ya? A esta carga no le va a proporcionar nada de voltaje ni nada de corriente porque no tiene de dónde darle energía. El circuito ya por sí no tiene energía. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Ya? Ya. Ustedes pensarían, ya, pero entonces para resolver este ejercicio y sacar la resistencia de Thevenin, que es lo único que puedo sacar, simplemente tendría que tomar esto como un cortocircuito y esto de aquí como un circuito abierto y estos dos me quedarían en serie y luego el paralelo con la de acá y ya está. No exactamente. Estos tipos de circuitos, estos son engañosos, estos ejercicios. Cuando tú tienes un circuito así y tú ves que hay fuentes controladas, tú no puedes realmente no puedes resolverlo con el método de apagar las fuentes, porque no hay fuentes, ¿ya? Recuerda, cuando usábamos el método de apagar las fuentes para encontrar el voltaje, la resistencia de Thevenin, nosotros teníamos fuentes independientes en el circuito y esas eran las que apagábamos. Si no tenemos fuentes independientes, ¿qué vamos a apagar? Nada, pues. Lo que podemos hacer aquí para encontrar la resistencia de Thevenin es conectar una fuente de voltaje en este caso, ¿ya? Ya les voy a decir por qué una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Puede ser cualquiera de las dos, pero ya les voy a decir por qué es importante, en este caso, conectar una fuente de voltaje. Más, menos. Ya, le voy a poner yo el valor de 1 voltio. Listo. Ahora, el voltaje de esa fuente de voltaje es importante que yo lo conozca. ¿Por qué? Porque ese va a ser el mismo voltaje VAB, porque está en paralelo con ese dicho voltaje. Yo la conecté en paralelo con el dicho voltaje VAB. ¿Ya? ¿Y qué pasa? El voltaje VAB me aparece aquí y me aparece aquí. Entonces, si ya tengo ese valor numérico de VAB, aquí simplemente lo voy a reemplazar. VAB por 1. VAB vale 1. ¿Ya? Y listo, ya tengo los valores de las fuentes controladas. ¿Ya? ¿Les parece mucho más sencillo resolverlo así? ¿Ya? Parece que es mucho más sencillo resolverlo así. Ya, lo que voy a hacer es voy a dibujar el circuito una última vez, ya para ver cómo queda. Entonces voy a conectar aquí mi fuente. Ya, aquí va a estar mi resistencia de 15 ohmios. Ya. Ustedes tienen que pensar en qué va a ver realmente la carga cuando la conecten en estos terminales, o qué va a pasar cuando ustedes conecten el ohmómetro, que creo que se llama el equipo de medición. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El ohmómetro va a actuar como una fuente, va a inyectar un voltaje o una corriente y va a medir el otro parámetro para poder sacar la resistencia equivalente. ¿Ya? Tienen que pensar así. ¿Qué va a hacer el equipo para medirme cuál es la resistencia equivalente? ¿Ya? Entonces aquí sería menos más.
Le pongo ya directamente el valor que es 0.5 por 1 y esto es 0.5. Listo. Y aquí me va a quedar esta resistencia de aquí de 20 ohmios. Me queda esta de aquí de 11 ohmios y aquí me queda la fuente de corriente de 0.1 por 1 que me da 0.1. 0.11, perdón. 0.11 amperes. Y listo. Ya. Ahora, lo que voy a hacer es voy a transformar esto de aquí, porque ya conozco el valor de esta fuente de corriente, lo puedo transformar a una fuente de voltaje, ¿verdad? Esto me va a quedar, voy a directamente a borrar, ya, no sé, ya. Voy directamente a borrar y lo voy a poner como una fuente de voltaje controlada para que no se confunda. Cuando transforman una fuente controlada, la otra fuente también es controlada, ¿ya? El más en la punta de la flecha y el menos en la cola de la flecha. Sería esto 0.11 por 11, ¿no? El valor de la corriente de la fuente por el valor de la resistencia. 0.11 por 11, esto me da 1.21 voltios. 1.21 voltios. 1.21 voltios. Bueno, ahí está. Ya, y esto ya lo tengo que borrar. Para que me quede una sola mallita. Ya, listo. Ya, ahora, ¿por qué yo hice esto? ¿Qué tengo que yo determinar para hallar la resistencia de Thevenin? Yo tengo ya el voltaje en los terminales AB. En este caso, tengo que determinar cuál es la corriente que sale por aquí. La vamos a llamar IF. Y luego, la resistencia de Thevenin simplemente va a ser igual a el voltaje de la fuente que yo le puse, que yo coloqué, ¿verdad? En los terminales. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de la fuente que yo coloqué en los terminales, sería 1 voltio, dividido para la corriente de esa fuente. Ya, eso es lo que yo tengo que medir. Eso es lo que hace el equipo de medición, el ohmómetro. ¿Ya? Y eso va a ser mi resistencia de Thevenin. Entonces tengo que medir esa corriente IF. ¿Qué pasa? Que la corriente IF llegando a este punto, IF, se parte, ¿verdad? Se parte en una corriente para acá. Ya les voy a mostrar por qué es para esa corriente va para allá. La voy a llamar I1. Y una corriente para acá que se llama I2. I2. Ya. ¿Por qué esta corriente I1 tiene este sentido? ¿Cómo yo puedo afirmar que tiene sentido? Porque está en paralelo con la resistencia de 15 ohmios. Entonces, la polaridad de la fuente se transmite a la resistencia, así tal cual. Si el más está a la izquierda, el más también va a estar a la izquierda acá. Si el menos está a la derecha, el menos también va a estar a la derecha acá. Y la corriente obviamente tiene que entrar por el más y salir por el menos. Por eso I1 tiene este sentido. ¿Ya? Y aquí también va a estar 1 voltio, por si acaso, el voltaje de 1 voltio, porque están en paralelo, se conserva el voltaje. ¿Ya? Listo. Entonces, yo puedo sacar I1, ¿verdad? De hecho, ahí está, I1 está muy fácil de ver, ¿verdad? Sería, simplemente como está entrando por más y saliendo por menos, sería el voltaje de 1 voltio dividido para la resistencia de 15 ohms. ¿Ya? Esto me da 1 sobre 15, que no sé cuánto da. Vamos a dejarlo como 1 sobre 15 nada más. Ya, listo. 1 sobre 15 amperes. Para conservar la mayor cantidad de decimales, que luego no sale. Listo. Ahora me falta solo determinar I2, porque si se dan cuenta, hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff aquí, me va a quedar que las corrientes que entran, que solo es IF, es igual a la suma de las que salen, ¿verdad? I1 más I2. I1 más I2. Entonces, para determinar esa IF, tengo que conocer I1 e I2. I1 ya lo conozco, I2 me falta. ¿Qué pasa? Que I2 está pasando a través de este ramal, ¿verdad? Aquí está pasando I2, aquí también está pasando I2 sin partirse en ningún momento, ¿verdad? Está pasando a través de estas dos resistencias, están en serie, y ya conozco el voltaje de esta resistencia. Entonces yo I2 lo puedo hallar con una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo lo voy a hallar? Voy a hallar con una ley de voltaje de Kirchhoff, qué sé yo, en este sentido. Voy a polarizar todas las resistencias en el sentido que tome la ley de voltaje de Kirchhoff. Y ya, más o menos. Si se dan cuenta es la misma polaridad aquí. Ya, listo. Entonces voy a primero a sumar los voltajes de las fuentes, en el sentido de la ley de voltaje de Kirchhoff que yo tomé. Voy de menos a más, entonces le pongo positivo 1.21. 1.21 voltios. ¿Ya? Voy de más a menos, le pongo positivo, le pongo negativo, perdón, negativo 0.5 voltios.
Voy de más a menos. Ya, ahora sí, ya no tengo más fuentes. Perdón, ya no tengo más fuentes. Ahora, voy por la siguiente. Para la siguiente, voy a sumar los voltajes de las resistencias. Sería el voltaje B15. Como voy por menos y voy por más y salgo por menos, sería positivo el voltaje de esa resistencia, ¿verdad? Sería 1 voltio. Sería 1, ¿ya? Más el voltaje B20, ¿verdad? El voltaje de la resistencia de 20 ohmios, que ya lo vamos a ver cuánto sale, más el voltaje de la resistencia de 11 ohmios, ¿ya? ¿Qué pasa con esas dos resistencias? Las dos están en serie, ¿verdad? Están en serie, por ellas pasa la misma corriente. Ya, pero ¿qué pasa? Su polaridad está con más, menos, más, menos. Y por las dos está pasando I2 entrando por el menos y saliendo por el más. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahí? Ponerle un signo menos a la ecuación del voltaje. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje B20 va a ser igual a menos I2 por 20. Obviamente yo podría hacer la suma primero de las resistencias en serie y luego sacar una sola resistencia y el voltaje, pero da igual. Y el voltaje B11 es igual a el negativo de la corriente I2 por 11. Ya saben por qué, por la polaridad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me va a quedar 1.21 menos 0.5 igual a 1 menos I2 por 20 menos I2 por 11. De aquí yo puedo despejar I2. I2 me va a quedar 1 más 0.5 menos 1.21 dividido para 31, si no me equivoco. Y esto me va a quedar 0,7, si no me equivoco. No sé, por aquí lo tengo anotado. Creo que por aquí lo tengo anotado. Sí, me queda 0,076. 0,076 amperios. ¿Ya? Miren todo el proceso que tuve que hacer solo porque había fuentes controladas. Si no hubiese habido las fuentes controladas, yo podía sacar directamente con lo que ya conozco de reducción de resistencia. Ya, entonces ya tengo I2. Ahora, voy a sumar las corrientes, ¿verdad? Para sacar IF, que era igual a I1 más I2. I2 me da 9.35 por 10 a la menos 3. Déjame ver. Ah, sí, perdón. I2 da 9.35 por 10 a la menos 3. Sí, me estoy saltando un paso. Sí, tienes toda la razón, gracias. 9,355 miliamperios. Ya. Listo, entonces tengo que sumar I1 más I2. Sabemos que I1 es 1 sobre 15. E I2 es 9,355 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Y esto sí me da 0,076. Si no me equivoco. 0,076 y unos cuantos decimales más. Por aquí creo que un 0,2, creo. No me acuerdo. Ya, y esto me dan amperios. Ya tengo IF. Listo. Entonces resistencia de Thevenin es igual al voltaje que yo le di a la fuente, que es 1 voltio, dividido para la corriente de la fuente, que es 0,07602. Ya, deberían utilizar más decimales, pero vamos a utilizar todos estos por si acaso, por ahora. Y la resistencia me tiene que salir 13,154 ohmios. Ya, si usan todos los decimales, le va a salir eso. Ya, y esta es la resistencia de Thevenin de ese ejercicio. Si ustedes hubiesen obviado, o sea, no hubiesen conectado la fuente y lo hubiesen analizado simplemente como que están todas las fuentes apagadas, y hubiesen tomado esta fuente como cortocircuito y esta fuente como circuito abierto,
les hubiese quedado que la resistencia equivalente era la suma de 20 más 11, de 31, ¿verdad? 31 en paralelo con 15. Y eso no les va a salir el 13 punto algo que tiene que salir aquí, ¿ya? Tengan mucho cuidado. No pueden aplicar eso ahí porque hay fuentes controladas, ¿ya? ¿Alguna duda? Bueno, quiero creer que no tienen dudas. Espérate. ¿Por qué sale miliamperio 9.35? Si trabajamos con voltios y ohmios. Porque si te das cuenta, es 1.5 menos 1.21, te queda 0,30 y algo, 0,29, si no me equivoco. 0,29 dividido por la 31 es un número muy chiquito. O sea, porque como es muy chiquito, debe ser miliamperio. Si no, es como... No, o sea, divídelo, pues y te sale por 10 a la menos 3. Divide eso de ahí, pues y te va a salir 10 a la menos 3. Y en vez de poner el 10 a la menos 3, no, 10 a la menos 3 amperios, yo puedo tomar esto de aquí y ponerlo como M, mili. Ay. Sí. Simplemente es que como es un número muy chiquito y no quiero poner a las menos 3, le pongo el mili. ¿Ya? Listo. Y como acá estoy dividiendo un 1 para un número pequeño, me va a quedar obviamente un número grande. ¿Ya? 13.154 ohms. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Va. Si no tienen dudas, hasta ahí quedó la